tenemos que saber que vamos a ser distraídos de aquello para lo que vinimos a la tierra. No es casualidad que tengamos pensamientos que todos los días se nos cruzan. ¿A cuántos se les cruzan pensamientos? Bien, y de esos pensamientos que se cruzan, la mayoría tienen que ver con cosas que nunca van a pasar o que nunca pasaron. Y eso lo tenemos que tener claro. La mayoría de las cosas que se nos vienen a la cabeza sobre alguien, quizás ese nunca pensó en pensarlas. Y yo pienso que él piensa de esa manera de mí. Y capaz que la persona no está ni enterada que tenía que pensar eso. La mayoría de los miedos que vienen a nuestra vida son miedos de cosas que nunca van a pasar. No quiero encarar tal cosa porque tengo miedo que... ¿Quién alguna vez dijo algo como eso? Nunca te retraigas por algo que nunca pasó. Siempre enfrenta el miedo, porque todas esas son elementos distractivos de las tinieblas para que no despleguemos los hijos de Dios el poder que tienen en su interior, y es el poder de expresar el reino de Dios. Hay un reino, una parte del reino viviendo en tu interior. Fuiste enviado a la tierra para que Cristo te encuentre, me encuentre, y a partir de ese momento un fragmento del reino de Dios entró en nosotros, y la razón de nuestra existencia es pasarnos los días desplegando ese reino en la tierra. Y ese reino se tiene que desplegar en tu matrimonio, se tiene que desplegar en tu familia, se tiene que desplegar en tu trabajo, en la congregación y en todo lugar donde te muevas, porque ese reino no se puede detener, es indetenible, y lo que no hagas vos alguien lo va a hacer, pero si estás vos, ¿por qué vas a permitir que otro lo haga? La fracción del reino que tenés vos fue dada para que sea expresada, y cuando es expresada, amada familia de la fe, la vida de Dios se manifiesta y la muerte es consumida por esa vida. Entonces, tenemos que tener bien en claro lo que portamos y quiénes somos. Pero también tenemos que tener en claro que nos van a distraer para que eso no se dé a conocer. Porque si eso se da a conocer, dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Y en qué formato? Se manifiesta en formato de iglesia, y la iglesia es un reino, es parte de un reino. Cuando aparece la iglesia, se supone que las tinieblas tienen que decir: acá llegó la iglesia, adelante, yo me voy. Ahora, el problema es que no pasa. Y cuando no pasa, o cuando, mejor dicho, el problema es que a veces no pasa, no vamos a generalizar. ¿Y por qué a veces no pasa? Por las distracciones. Estamos distraídos. ¿Y para qué se nos distrae? Para que no creamos esto que te acabo de decir. Porque lo que no creo, no lo puedo vivir. Y si no lo creo, no lo puedo expresar. Y si no lo creo, cualquier cosa que ande dando vueltas me va a distorsionar mi creer. Entonces, como no puedo creer bien, no puedo creer lo que tengo que creer, termino creyendo cualquier cosa. Y ahí es donde me gana el miedo, me gana toda influencia que esté en todo lugar donde yo me mueva. Porque el diseño, decirle a alguno que tengas ahí, el diseño es de expresión, no es un diseño de absorción. ¿Sí? Nosotros no fuimos diseñados para absorber todo lo que está alrededor y vivir conforme nuestras vidas a lo que alrededor se nos dice que tenemos que vivir. Nosotros fuimos diseñados para que lo que del reino está en nosotros sea dado a conocer. Al revés de cómo vivimos a veces, con los sentidos gobernando nuestras vidas. Nosotros fuimos diseñados para gobernar los sentidos. Que los sentidos expresen lo que el Espíritu habla. Y el Espíritu habla: tenés un reino, dalo a conocer. Eso es lo que dice el Espíritu. Decí conmigo: nací para replicar el reino de Dios en mis días. Vamos a hablar de este reino que tenemos en nuestro corazón. A veces cantamos: un reino inconmovible dentro. Le ponemos toda la entonación, le ponemos toda la garra, le ponemos todos los aplausos desde ahí, todas las palmas, todo lo que vos quieras. Pero tenemos que entender el reino inconmovible. ¿Qué es inconmovible? Es imposible de moverlo de lo que el reino decidió ser. El reino decidió expresar a alguien y no se mueve de ahí. Cuando yo canto un reino inconmovible y lo canto repitiendo y nada más,
lo que estoy haciendo es replicando algo que mi mente está escuchando y está acompañando a quienes lo están diciendo. Pero cuando empiezo a entender de qué se trata ese reino inconmovible, empiezo a vivirlo por genética. No canto, sino que hay una expresión. ¿Y qué me importa si afino, si no afino, si aplaudo, no aplaudo? Me saco el bigote el que tiene bigote, la barba el que tiene barba, y la revoleo para cantar acerca de ese reino inconmovible. Cuando el reino se nos revela, amados, no puede haber depresión que nos gane. No puede haber pasión que desordenada que nos detenga. Porque hay pasiones que son buenas, son las que están ordenadas. Y esa es la pasión de Cristo fluyendo de nosotros. Eso es cuando el reino es visto. Por eso nuestra oración tiene que ser: Señor, quiero ver el reino. Quiero que me sea revelado por genética. No se te va a presentar uno con una corona y te va a decir, hola, soy el reino. Sino que lo que va a pasar es que una genética va a empezar a influir en vos de una manera que no vas a poder detener esa genética y va a explotar y se va a exportar. Amados, principalmente a los jóvenes, ¿por qué tenés que vivir como vivieron los antepasados tuyos? ¿Por qué tenés que ser uno más en las estadísticas? Dije principalmente, no dije a los jóvenes, porque también lo digo para los adultos. ¿Por qué decirle a alguno, ¿por qué tenés que ser uno más en las estadísticas? ¿Por qué tenés que ser uno más en las estadísticas? ¿Por qué tu matrimonio tiene que ser un matrimonio más en las estadísticas? ¿Por qué tu familia tiene que ser una familia más en las estadísticas? ¿Por qué tenés que ser uno más que siempre está contado? Nació, trabajó, estudió, se murió. Dentro de 200 años, 100 años, no ni 200, dentro de 100 años van a agarrar las estadísticas de este siglo, del 2022, y lo que van a decir es, murió Fernando. No, ni se van a enterar que yo estaba. Lo que van a decir es, ciudadano número 7.000.432.721. ¿Sabés lo que puede llegar a quedar en un mundo cuando los hijos se despiertan? La huella de la iglesia. La huella establecida de la iglesia. Por eso yo de acá me tengo que ir con una pregunta. ¿Por qué tengo que ser uno más en las estadísticas si nací para gobernar, cogobernar con Cristo y establecer el reino de Dios en la tierra en mis días? ¿Por qué me tengo que ir de esa manera? ¿Por qué me tengo que ir como uno más? Pero yo ya soy grande. No importa la edad. Lo importa es lo que en tu corazón está para establecer. Y está el reino de Dios para ser establecido en tus días. Ahora, ¿cómo hago? Por eso viniste acá. Decí conmigo, lo que hago no define lo que soy. Lo que yo hago no define lo que soy. Nosotros tenemos la costumbre de ver una persona haciendo algo y la definimos. Esta persona es, pero nosotros no somos lo que hacemos. Lo que yo hago son acciones, pero no es lo que soy. Mis acciones no determinan lo que soy. Mis acciones determinan solamente lo que creo. Lo que yo hago muestra en lo que creo, pero no en lo que soy. Cuando yo hago algo, estoy guiado por una creencia, algo que creo hacer, pero no está definida mi identidad, y mucho menos mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo no la define quién soy, no la define qué hago. Porque lo que hago, amados, lo único que define es en lo que estoy creyendo. Por eso lo que hiciste esta mañana, lo que hiciste ayer, lo que hiciste antes de ayer, tiene que ver con lo que estás creyendo. Pura y exclusivamente con eso. Porque nadie, ni siquiera yo mismo, puedo definir lo que soy. Yo no puedo definir lo que soy. O sea, en este mundo se puede hacer lo que vos quieras. Pero que yo diga lo que soy no significa que sea eso. Yo no defino lo que soy, no definí nacer varón, lo definió la genética. Yo no puedo definir lo que soy. La autopercepción, que tanto hemos oído en estos tiempos, es solamente una distorsión de la realidad, es una distracción que se le presenta a las personas. Eso es la autopercepción. Si las personas deciden rechazar la autopercepción,
de lo que son. Y esto no estoy hablando de lo que ustedes saben de los temas del momento. Y si lo quieren incluir, inclúyanlo. Pero no estoy hablando de eso. Cualquier acción que vos hagas que te haga percibirte de una manera, por ejemplo, soy un pecador porque pequé. No, Dios no definió eso de nosotros. Dios te define como santo. Dios te define como redimido. Ahora, que vos peques o no peques es un problema tuyo, es en lo que estás creyendo. Pero no es lo que Dios definió de nosotros. Dios definió en la cruz que somos santos redimidos por su sangre. No somos ovejitas, no somos corderitos, no somos de la manada, del rebaño, no somos santos redimidos por la sangre de Cristo. Redimido es rescatado de una vana manera de vivir, rescatado de lo que no soy, para ser lo que soy. De eso se trata. Ahora, cuando nos autopercibimos algo, es una distorsión de la realidad. Yo distorsiono la realidad y todo lo creado no se va a sujetar a lo que yo diga que soy. Lo creado se sujeta a lo que Dios dijo que yo soy. Decí conmigo si querés, lo que soy está definido antes de la fundación del mundo. Dios definió lo que sos y lo que soy antes de la fundación del mundo. Por eso yo no me puedo autopercibir nada. Ni siquiera me puedo autopercibir hijo de Dios si primero no pasé por la cruz. La autopercepción, ay, yo soy un buen líder, yo soy un buen pastor, ¿no? Preguntale al que te mandó a ser líder, pastor. Porque si Dios habló de mí, yo tengo que ver qué sigue diciendo Dios de mí. No se trata de lo que yo perciba de mí, lo que yo diga de mí, es lo que Dios habló. Ahora, lo que sí yo puedo definir es en lo que creo. En eso sí lo puedo definir. Yo no puedo definir quién soy, pero sí puedo definir en lo que creo. Y cuando defino lo que creo, actúo en consecuencia de lo que creo. Las personas suelen actuar pensando que son eso, pensando que lo que actúan son, pero en realidad lo que actúan es lo que creyeron que son. Lo que creo puede hacerme vivir de dos maneras, según lo que Dios habló de mí o según mi percepción de la realidad. De eso se trata lo que generan las tinieblas, distracción, para que yo no pueda ver con claridad lo que Dios habló, entonces crea que yo soy una cosa que no soy y actúo en consecuencia de lo que yo defino ser. ¿Los tengo acá? Yo voy a definir, o puedo definir, según lo que crea, si viviré y haré vivir a otros según la razón de la existencia. Según lo que yo crea, será lo que haré vivir a mi familia. Según lo que yo crea, será lo que viviré yo. Según lo que yo crea, será lo que haré vivir a otros. Todo tiene que ver con lo que crea. Porque lo que creo va a definir cómo van a vivir las generaciones que me siguen. De eso se trata lo que creo. No ver o ver el diseño, o sea, cómo fuimos creados, cómo fuimos concebidos por Dios, no ver o ver lo que Dios habla de nosotros, está en definir a qué le voy a creer. ¿Quiénes oyeron hablar del diseño original? Nosotros tenemos un diseño original, pero ese diseño está detrás de lo que decido creer. Porque lo que decida creer puede tapar el diseño o clarificármelo cada día más. Y acá no estamos hablando de la fe de Cristo en mí. Estamos hablando de si yo le creo a la fe. Porque si yo le creo a la fe, automáticamente soy uno con la fe y soy todo lo que Dios dijo y yo vivo según lo que Dios dijo. Porque la fe se hace uno conmigo, no yo uno con la fe. Pero el interruptor para que eso se produzca es creer. Creer. Y esto no se trata de condenar. Yo creí mal y ahora me voy a sentir mal. No se trata de sentirme condenado. Se trata de tomar las riendas de mis creencias y ponerlas al servicio de la fe de Dios.
Yo tengo que definir detrás de qué voy a alinear mi creer. Si le voy a creer a la vida o le voy a creer a lo que Dios dijo. ¿Cuántos saben que en la vida pasan cosas? ¿Y cuántos saben que en la vida te pasaron cosas? ¿Y cuántos saben que le van a pasar cosas? El tema es que yo defina a qué voy a creer. Porque si defino a qué voy a creer, la vida la voy a vivir conforme a lo que la vida dice, y un día estaré acá, otro día estaré acá, otro día estaré acá. Eso es creerle a la vida, creerle a lo que las circunstancias, creerle a lo que todo lo externo dice. Pero cuando creo en Cristo, nunca voy a tener una vida ni así, ni así, ni así. Mi vida va a ser constantemente así. Si querés decir conmigo, construiré vida según el diseño que vea. El diseño que yo vea es el que voy a construir. Si yo tengo una autopercepción de mí mismo, voy a tener un diseño y voy a construir mi vida basado en la percepción que tengo de mí mismo. Si yo tengo una percepción personal de un matrimonio, voy a tener el diseño y voy a vivir el diseño conforme a lo que me autopercibí de lo que es un matrimonio. Y voy a decir, esto está bien en un matrimonio, esto está mal en un matrimonio. Lo mismo será con la educación de nuestros hijos, lo mismo será con la familia. Lo que perciba, lo que yo me autoperciba, será. Por eso la autopercepción no es inocente, porque es un diseño de edificación. Es el cimiento de una edificación. La edificación puede ser conforme a lo eterno o conforme a lo lineal, conforme a lo terrenal, de acuerdo a como yo defina creer. Entonces, si me autopercibo algo, me autopercibo a alguien y tengo una autopercepción de la vida, así construiré. Pero si yo defino construir conforme al diseño de Dios y creo en lo que Dios habla a través de su palabra, amado, yo voy a construir según ese diseño. Y eso se aplicará a mi vida, se aplicará al matrimonio, se aplicará a la educación de los hijos, se aplicará a la congregación. Es conforme a lo que decida creer. Dios nunca le puso al hombre un revólver en la cabeza para que crea lo que Dios tenía ganas que crea. Dios nunca obliga al hombre. El hombre define cómo y qué creer. Hombre, mujer. Así que decí conmigo, si querés, a lo que crea, es a lo que le voy a obedecer. Siempre le voy a obedecer a lo que crea. Cuando yo digo, esta situación no cambia más, yo voy a obedecer a esa declaración. Porque lo que creo lo hablo y lo que hablo lo vivo. O sea, a lo que yo crea es a lo que voy a darle rienda suelta para edificar en mi vida. Por eso, Señor, cámbiame. No, es que Dios dice, yo ya te transformé. Yo no te veo a vos como vos te ves hoy. Yo te veo a vos transformado en la vida de mi hijo. Vos sos una expresión de mi reino en la tierra. Yo soy el que ve el plano, dice el Señor, y te quiero mostrar el plano para que vos creas en el plano. Pero estás tan distraído con las cosas que te pasan, con la vida que tenés, con la gente que no cambia, con el otro que se enoja, con el otro que se arregla. O sea, amados, estamos tan distraídos que no podemos ver con claridad el diseño original. El diseño con el cual Dios nos creó a nosotros. Entonces emitimos palabras. ¿Sabés lo que generan las tinieblas? Lo que logran las tinieblas, que emitas palabras. Porque atrás de las palabras es atrás de lo que te vas a alinear. Y si vos decís palabras como las que acabo de decir, esta situación no cambia más, vos ya estás construyendo ante una situación que nunca va a cambiar. Y yo. Pero cuando decimos, esta situación está así, pero Dios ya transformó esta situación. Esta situación es absorbida por la vida del Padre. Esta muerte no tiene victoria, porque ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu morada? Dios ya venció a la muerte. Así que esta situación que vino para matar se encuentra con la vida del Hijo. Yo no sé si vas a declarar todo eso, amado, pero por lo menos decirlo con tus palabras. Porque cuando vos le digas a algo, me venciste, te venció. Cuando vos le digas a algo, ganaste, te ganó. Pero si Cristo ganó todo, ¿por qué no la veo esa victoria? Porque estás creyendo en la derrota. Y estás esperando que Dios
haga algo que ya hizo. Es como que Dios, yo te diga a vos, sentate, David. Y David me va a decir, pero ya estoy sentado. Es que no te veo sentado. Y David, ¿qué me va a decir? Es tu problema, no el mío, porque yo estoy sentado. Señor, cambia esto que está pasando. Mirá el país, Señor. Y dice, la verdad que es un problema de ustedes. Cuando mi reino sea manifestado, todo lo que es corrupción tiene que ser absorbido por mi reino. Si hay corrupción en la familia será absorbida por el reino. Esa corrupción será absorbida. El problema es que una de las grandes distracciones que tenemos, que acá no es, pero que tienen afuera, ¿sí? Gente que es impía, inmunda, fuera de propósito, fuera del reino, es la impaciencia. Esa gente impaciente que está afuera, que no son ustedes, que ustedes tienen el dominio propio a full y todas las horas del día controladitas sabiendo que el propósito se va manifestando y nunca emiten un sonido a favor de la impaciencia. Amados, vamos a hablarle a esa gente y a decirle que cuando declarás impaciencia, la impaciencia va a gobernar tu vida. Entonces, ¿sabés lo que le pasa al impaciente? Vive nervioso. Algunos lo manifiestan para afuera y otros lo tienen adentro. ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. Claro, porque la impaciencia está ganando, está gobernando. No veo que Dios haga algo. Es que Dios dice, ¿cómo vas a ver que haga algo si yo ya hice todo lo que había que hacer? Expresate, date a conocer. ¿Qué dice la Escritura? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. En pocas palabras, si Cristo caminara la tierra hoy, diría, revoleame la ansiedad. Y manifestala, papá, la paciencia. Porque la paciencia de Dios es lo que va a transformar ese ambiente, ese clima hostil que quizás estás viviendo por la distracción de la impaciencia. La distracción de la impaciencia lo que hace es decirte, tiene que pasar ya. Y viene Dios y dice, ¿por qué? Esto tendría que modificarse ahora. Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que en tu vida cambiar algo? Si quizás lo que estás viviendo es para producir gloria mía en vos. Yo me tengo que asegurar dónde está posicionada mi vida y dónde está posicionado mi creer para poder creer conforme a lo que Dios habla. Yo ya soy paciencia en la tierra. Que se vea o no es otro problema. Porque es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, paciencia. Entonces, yo tengo que saber que la impaciencia es un mecanismo de distracción. Amados, a lo que crea es a lo que voy a obedecer. Y a lo que voy a obedecer es detrás de lo que sembraré mi tiempo, mi vida, mi familia, mis acciones. A lo que decida creer es a donde sembraré la vida misma. Y eso me va a hacer obedecerlo. Por eso todos nuestros problemas no están ni en el infierno, ni la solución está en el cielo. Dios ya lo solucionó y está todo acá. Todos nuestros problemas están circunscriptos acá. Pero la luz no la voy a pagar con la cabeza. No, pero los recursos sí están ahí. Mi tiempo, mis acciones, la vida misma, las voy a sembrar en lo que decido obedecer. Y si te pones a hacer un escáner de tu vida, te vas a dar cuenta que a todo lo que decidiste obedecer, ahí te sembraste. Corrupción para muerte, Cristo para vida. Pero a todo donde decidí sembrarme, a todo lo que decidí obedecer, sembré y mandé todo lo que tenía detrás de eso. Ahora, ¿nunca te preguntaste en qué cree Dios cuando ve a su iglesia? ¿En qué crees que cree Dios? Ay, cómo me gustaría hacerlo interactivo esto. ¿En qué crees que cree Dios cuando ve a su iglesia? Cristo. Vamos, menos místico, vamos más. Manifestación de su Hijo. Me gusta, va queriendo. ¿Sabes en qué cree Dios? Que es verdad, Cristo, la manifestación de su Hijo, pero vamos a más finitos.
Lo que Dios cree cuando ve a su iglesia es en su autoridad desplegada en la tierra. La iglesia de Dios es la autoridad de Dios desplegada en la tierra. Cualquier otra cosa con la que yo me vea es un problema mío. Es una situación que tendré que resolver. Pero Dios mira a la iglesia y ve su autoridad en la tierra desplegada. Y pues a mí no me obedecen ni las cucarachas. Bueno, ahí es donde tengo que ver qué está pasando, que no me obedecen ni las hormigas ni las cucarachas. Amado, Dios ve a su iglesia y ve la autoridad que Él dio, la autoridad que Él desplegó en la tierra. Eso es lo que ve Dios, eso es en lo que cree Dios cuando ve a su iglesia. Y de eso es de lo que nos habla su genética. Si vos oís a la genética del Padre, si vos y yo oímos a esa genética paulatinamente, esto va en aumento, va en madurez, va en crecimiento. Esa genética dice, sos la autoridad de Dios en la tierra. Pero no para hacerlo por tu cuenta. Ese fue el problema de Adán. Te di todo para cogobernar conmigo. Y Adán quiso gobernar él. Porque dijo, si muerdo de este árbol, ya no voy a necesitar a Dios, así que voy a morder de este árbol. Y Dios lo tenía tan claro que dijo, saquémoslo de acá porque si sigue mordiendo, es verdad, no me va a necesitar a mí. El problema es que, bueno, todo después ya sabemos. Es lindo decir, bueno, pero se iba al infierno. Sí, sí, pero a lo que respecta al propósito eterno, una persona que se mueve del co-gobierno de Dios, una persona que confía más en todo lo que sabe, en todo lo que es, en todo lo que dicen los demás que es. Viste que hay gente que estudia para que todos los demás le digan lo que es. ¿Sí? Entonces vos te recibís de una cosa y voy a estudiar otra para que me digan licenciado, doctor en ciencias, y le pegás un título bárbaro, con tal de que de afuera te digan lo que sos, cuando lo que sos ya te lo dijeron de adentro. Sos mi autoridad desplegada en la tierra. Así que no permitas que lo de afuera te distraiga diciéndote lo que sos. Aunque te digan qué lindo que sos, capaz que te están mintiendo. A mí me mienten seguido con eso. La genética de Cristo en nosotros de lo que habla es de una sola cosa. Tenés la autoridad delegada del Padre. La autoridad de Dios está en vos, porque sos iglesia. Para ejercerla como iglesia. Esto no es para llanero solitario. Uno de los grandes problemas de la iglesia, no de la iglesia celestial. La iglesia celestial no tiene problemas. Ay, cómo quisiera estar ahí, dijo uno. La iglesia celestial no tiene problemas, está unida, es perfecta, entiende todo esto. Y vos y yo somos parte de esa iglesia. Solamente que se nos tiene que ir revelando para que podamos vivir conforme a esa iglesia celestial. Pero los problemas de la iglesia de acá es porque hay mucha autopercepción acerca de lo que somos. Mucha persona percibiéndose algo, un título, un cuadrito en la oficina, no te da lo que sos. Eso te envía a hacer algo quizás, pero no dice lo que sos. Y mucha gente creyendo que es lo que el cuadrito dice que es. Y ahí es cuando el Señor dice claramente, ustedes quieren gloria de hombre, ya la tienen. Pero la gloria de Dios es otra cosa. La gloria de Dios es, estoy bajo su gobierno para manifestar su autoridad en la tierra. Eso es lo que dice la genética de Dios. ¿Vos te crees que Dios, antes de la fundación del mundo, estaba pensando en el bendito cuadro que dice que yo soy pastor? Eso fue una autorización terrenal para ejercer una tarea. Pero yo no soy lo que dice el cuadrito. Yo soy lo que Dios habló. Y si para ejercer lo que Dios habló necesito soltar el micrófono, así será. Pero no se trata de que mi identidad es por lo que de afuera se dice. Mi identidad en Cristo es conforme a lo que Él habló. Y Él dijo, yo soy su autoridad en la tierra. Mateo capítulo 28, entre los versículos 18 y 20, de la versión NBI, dice que el Señor se acercó a los discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mando a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin. Eso se cumplió. Dios ya cumplió esto. El problema es que nosotros seguimos esperando el cumplimiento de algo que ya se cumplió. Vos no podés seguir esperando algo que ya se cumplió. Él dijo, toda autoridad me es dada, y se lo estaba diciendo a un grupo de muchachos que en ese momento todavía no tenían muy en clara las cosas, no tenían Biblia, tenían algunos escritos, pero no tenían nada. Y él les dice, toda autoridad me la dieron a mí, por tanto id. Y pongan a la gente bajo el gobierno del Padre, bajo el gobierno del Hijo y bajo el gobierno del Espíritu. Después si lo quieren meter en una pileta, háganlo, lo quieren bautizar en un mar, háganlo, pero el punto central del bautismo es pónganlos bajo la palabra de verdad. Pónganlos bajo la palabra de justicia, pónganlos bajo la palabra de redención, pónganlos bajo la palabra de reposo. Y dice, se me ha dado toda autoridad. La palabra autoridad acá es exousia en el original. Exousia. Y significa un poder delegado. Autorización para operar de manera decisiva en determinada jurisdicción. ¿Qué significa operar de manera decisiva? Hay cosas puntuales que quien tiene esa autoridad, esa exousia, es enviado a hacer. Hay algo puntual y para eso tiene autoridad. Por eso la Iglesia no ha manifestado de la manera que el Padre ha hablado la autoridad desplegada en la tierra, porque se ha puesto a hacer cosas que quizás Dios no la mandó. Entonces cuando vos haces cosas que Dios no te mandó, estás bajo tu propia exousia. Estás bajo tu propia autoridad. Y bajo mi propia autoridad, el Señor es claro, apartados de mi autoridad, nada ustedes podrán hacer. O sea, no podrán expresar mi autoridad. ¿Podrán liberar? Sí, por don. ¿Podrán sanar? Sí, por los dones. ¿Podrán cantar? Sí, por los dones. Pero hay una exousia que no están manifestando. Estarán manifestando su propia exousia. Y por eso el impacto no es de vida, sino que es un impacto común, normal. Y terminamos siendo una religión como todas las que hay en la tierra. ¿El soldado romano lo tienen? ¿El centurión romano? Ese entendió exousia. Sin Biblia, sin el Espíritu, sin Cristo en él, entendió exousia. Se los voy a leer, está en el capítulo 7 de Lucas. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Quiero decirles algo, dicen que no solamente era un siervo, que era la pareja del centurión. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver en la historia. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, podría haber el escritor dicho cuando estaban cerca, pero bueno, se le ocurrió decir, cuando ya no estaban lejos, o sea, cuando estaban cerca de la casa del centurión, él envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún, ¿por qué le dice no soy digno? Entendemos ahora el contexto de la situación. No soy digno, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
O sea, él sabía que estaba distraído. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En otra parte de la Escritura, él dice, por tanto, el siervo dice, por tanto di la palabra y mi siervo sanará. Y ahí Jesús dio la palabra, cuando volvieron estaba en el siervo sanado. Ahora, ustedes fíjense cómo este hombre entendió exousia. Miren lo que le dice al Señor. Esto en alguna oportunidad lo he hablado, pero es bueno para meter en contexto. Dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Bajo autoridad, ¿sí? Y digo a este ve y va. Y digo al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. El Señor se podría haber ofendido con esta declaración. Pero como no podía ir a la cruz tan rápido, prefirió decirle al centurión romano, mira qué vivo que sos. Porque el centurión romano dice, yo le digo a este que viene y viene. ¿No lo mandó a buscar él a Jesús? Yo le digo a este que vaya y va. ¿No le dijo después, di la palabra y mi siervo sanará? Yo tengo autoridad y te estoy mostrando la autoridad que tengo. Pero yo sé que hay una autoridad mayor y la tenés vos. Porque yo puedo hacer de todo, pero a mi siervo no lo puedo sanar. Y por más que yo te tenga a vos en este momento bajo mi autoridad, le dijo el siervo romano, el centurión romano, yo me voy a poner bajo la tuya. Yo decido creer más en tu autoridad que en la mía, porque con la mía llegué hasta acá, pero a mi siervo no lo pude sanar. Ahora con tu autoridad hacemos lo que vos digas, Jesús, a partir de este momento. Entonces el Señor dijo, wow, este la agarró. Lo que no vio Adán, lo vio este. Y esto es lo que va a ver mi iglesia. Tienen toda la autoridad, tienen los dones, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero qué bueno cuando la iglesia dice, Señor, puedo hacer lo que yo quiero, pero decido someterme a tu autoridad. Amado, la iglesia va a vivir recursos como muy pocas veces se ha visto. No hay nada más difícil para una persona que tiene recursos saber lo que tiene que hacer. Estoy hablando de recursos financieros. No hay nada más difícil para una persona que tiene recursos financieros un poco más holgados que decir a Dios, Señor, yo voy a utilizar los recursos, administrarlos conforme a lo que vos has determinado que se tienen que administrar. Porque habitualmente cuando tenemos mucha salud, cuando tenemos muchas cosas, nosotros definimos cómo vivir nuestra vida. El centurión romano tenía todo para hacer lo que quería y cómo quería. Recursos ilimitados dados por Roma, pero él vio que había una autoridad mayor y puso todos esos recursos bajo la autoridad de esa autoridad. Amados, es difícil. Por eso el Señor dijo, es más difícil hacer pasar un rico por el ojo, un camello por el ojo de una aguja, que un rico entra al reino. Pero no estaba hablando de que el rico se va a ir al infierno. Está hablando de que un rico pueda dar a conocer las virtudes del reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito entender antes de decir, Dios me bendijo, Dios me dio, antes necesito entender autoridad. Porque cuando entiendo autoridad, entiendo que todo es de esa autoridad y me pongo bajo lo que esa autoridad determine para que yo pueda dar a conocer esa autoridad en la tierra. Porque yo tengo que saber, soy la autoridad de Dios en la tierra, pero para que eso ocurra, tengo que estar bajo el gobierno de esa autoridad. Entonces, amados, vos y yo podemos creer en que nuestra salvación está en nuestra salud, en todo lo que somos, en todo lo que tenemos,
pero nuestra salvación, todo eso se lo va a comer el tiempo, se lo come el tiempo. Absolutamente todo eso se lo come el tiempo. La autoridad de Dios es eterna, es desde y hasta la eternidad. Por eso, cuando el Padre convoca a su iglesia, cuando te convocó a ser iglesia, lo primero que te convocó y me convocó es para ponernos bajo su autoridad. En su autoridad es donde empezamos a disfrutar el Evangelio. Los tormentos de no poder disfrutar el Evangelio es por vivir bajo nuestra propia exousia, bajo nuestra propia autoridad. Entonces queremos vivir con dos fuentes, de un lado y del otro. Las dos fuentes vertiendo, no se puede. No se puede vivir, porque no se puede, dice la Escritura, obedecer a dos señores. Obedezco a uno u obedezco al otro. ¿Qué están diciendo tus pensamientos en este momento? ¿Son pensamientos de someterme a la exousia o son pensamientos de someterme a mi propia exousia? Es una muy buena pregunta para hacernos. El soldado romano, decí conmigo, el romano entendió todo. Decíselo a alguno ahí. El romano entendió todo. Tuvo la certeza exacta de la exousia de Dios, de la autoridad de Dios. Entonces Dios mismo dijo, es grande este, me la ganó, mirá vos. Me sacó un Cristo de adentro que no tenía pensado darle. Me sacó algo, vio, le fue dado ver. ¿Por qué? Porque decidió someterse. Él le podría haber dicho, ustedes fíjense, la autoridad del soldado romano podría haberle dicho, si no me sanás al siervo, te fusilo acá mismo. Eso le podría haber dicho el soldado romano, hacé lo que yo te digo. Por eso le dijo, yo tengo autoridad para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y en vez de decirle eso, me someto a tu autoridad. Dios busca una iglesia que teniendo la posibilidad de hacer lo que quiere, haga lo que Dios necesita que se haga. Dios, cuando ve a su iglesia, amada familia, cuando Dios te ve a vos y me ve a mí, cuando Dios ve a su iglesia, ve su autoridad desplegada en la tierra. ¿Y cómo es esa autoridad desplegada? Esa autoridad tiene una sustancia y es el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios ve. Autoridad. Afuera demonio, fuera demonio. ¿Vos te crees que eso es autoridad? Ese es el nivel preescolar de la autoridad. Saná al enfermo, saná al enfermo. Ese es el nivel prejardín de la autoridad. Nosotros creemos que autoridad, no, yo tengo autoridad porque oro mucho, tengo unción. Porque soy un gran orador. No crean que por sus palabrerías van a ser oídos, dijo el Señor. La exousia es mía, no es tuya. No te podés ganar la exousia. Sí la podés ver claramente y saber cómo desplegarla, pero no es tuya. Hermano, ore y tendrá más autoridad. ¿Dónde? ¿Cómo vas a tener algo que ya tenés todo? ¿Cómo vas a tener más de lo que ya tenés? Si estás completo. ¿O no lo cantaste hace un rato? Pero después voy a orar para tener autoridad. Pero si cantaste, estamos completos. Si la Escritura dice, estamos completos en Él. Ah, no, pero voy a orar porque los que oran tienen más autoridad. No, el que ora puede tener más claridad para desplegar la autoridad que ya tiene, pero no tiene más autoridad que el que no ora. El que no ora no ve, o ve menos quizás. O no tiene tan claro, tan fresca la cabeza como para desplegar lo que tiene que desplegar. Pero la realidad es que toda autoridad me fue dada en los cielos y la tierra. Tomen, ahí va, vayan. Eso es lo que sopló el Señor. Aliento de vida. ¿Y qué sopló? Toda su sustancia. ¿Y cuál es su sustancia? El fruto del Espíritu. No está Cristo y aparte está, como a veces escucho, los frutos del Espíritu. No existen los frutos del Espíritu. Es uno solo, manifiesto de diferentes maneras. En una manzana con gusto a pera, que tiene textura de limón y... ¿Cómo era? Sabe a tamarindo. Ah, lo vieron el chavo. Amados, eso es la exousia, el fruto del Espíritu, el que está en Gálatas 5, 22, 23. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo eso es lo que se despliega en la tierra. La templanza.
genera que toda ansiedad quede bajo el gobierno de la autoridad de Cristo. La mansedumbre. Necesitamos pacificadores. Argentina necesita pacificadores. Latinoamérica necesita pacificadores. Pero no gente que diga, paz, tranquilo. Yo vengo con el plan económico para que todos ustedes vivan bien. No. Necesita la templanza de la iglesia. La mansedumbre de la iglesia. Una iglesia fuerte, que no se ponga a hablar, que tenga carácter, que tenga determinación, que no hable por hablar, sino que diga lo que tenga que decir en el momento justo. No una iglesia que se sume a estos corruptos y se deje absorber por la corrupción. ¿Y qué hace esa iglesia? Y no, porque este es lo que hace, y mirá lo que hizo el otro, mirá lo que hizo el otro. Y te pones a mirar 70 años de historia argentina para atrás y vas a decir lo que hizo este, lo que hizo este, lo que hizo este. No, pero el otro era peor y el que viene mejor. No existe, porque son parte de una exousia de este sistema. Vos y yo estamos bajo otra autoridad. Vos y yo estamos bajo la autoridad delegada por el Padre en la cruz. Y eso es lo que manifestamos en la tierra cuando no somos distraídos y empezamos a hablar lo que Dios habló. Lo que Dios dijo. Cuando soy lo que Dios dijo, estoy aportando para que Argentina sea la nación que Dios dijo que tiene que ser. Una nación sentada arriba de oro. Una nación sentada arriba de petróleo. Pero nos depredan. ¿Y por qué nos depredan? Porque hay una iglesia. No es porque son los políticos. Amados, los políticos hacen lo que tienen que hacer. Despliegan su exousia. Los gobiernos de la tierra hacen lo que tienen que hacer. Fueron diseñados para desplegar exousia. La exousia que ellos tienen es la que despliegan. Si nosotros nos sumamos a la crítica de todos ellos, nosotros estamos bajo el gobierno de esa exousia, pero criticando. No, porque yo no voy a ser cómplice. Sos uno con ellos igual, porque lograron distraerte para que estés bajo el gobierno de ellos, todo el día hablando de ellos. Entonces, cuantas más palabras ocupes en la exousia del sistema, menos palabras ocuparás para manifestar la exousia de Dios en la tierra. Decirle a alguno que tenga cerca, sí, están mal las cosas. Decírselo así, sí, están mal las cosas. Hay temblor. Pero la exousia de Dios se está manifestando. No te pierdas de eso mirando lo que no tenés que mirar. Nosotros fuimos enfocados en una autoridad celestial que se come toda corrupción terrenal. Entonces Dios ve su autoridad desplegada en formato de fruto. Ese fruto desplegado en la tierra deshace la potestad de las tinieblas. Yo los invito a que puedan leer, ahora no tenemos tiempo, en Gálatas 5, 22 y 23, las veces que sea necesario, e investiguen el fruto del Espíritu, porque esa es la sustancia que se te dio a manifestar. Esa es la autoridad de Dios que se te dio para darlo a conocer y que se me dio. Algunos los ungen con un bastón, ¿sí? Y una banda. A nosotros nos ungieron con la sustancia de Cristo. Se nos dio toda autoridad para hacer retroceder toda exousia terrenal. Exousia se despliega cuando se repliega mi exousia. Autoridad de Dios en la tierra se despliega. Y cuando digo la tierra, mirá a tu esposa si la tenés acá. Mirá a tu esposo si lo tenés acá. Miren la familia que están construyendo. Miren la familia, miren el barrio, miren todo lo que están viviendo, los jóvenes, miren la vida que tienen alrededor. La autoridad de Dios se despliega cuando se repliega la mía. Acá mando yo, dijo uno. Al otro día apareció con el ojo negro. Amados, la exousia se despliega de Dios cuando retrocede mi exousia. ¿Y qué significa que retroceda mi exousia? Mi autoridad sobre todas las cosas que se me dieron a administrar. Si yo quiero ver el poder de Dios desplegado, la autoridad de Dios desplegada, tiene que retroceder. Tiene que ser replegada en mí la autoridad que tengo
sobre las cosas, la autoridad que yo le pongo a las cosas, a las personas, a los demás, a las situaciones. Todo lo que maneje bajo mi autoridad, yo quiero decirte que siempre, siempre detendrá el poder de Dios. La autoridad de Dios no se puede manifestar si yo estoy más confiado en mi propia autoridad. El centurión romano, para que la autoridad de Dios se manifieste, él renunció a toda su autoridad. Dijo, yo no quiero esta autoridad porque con esta autoridad no logro nada. Y había hecho una sinagoga, lo dice acá. Le había dado ofrendas al templo, lo dice acá. Pero nada que él haga con su autoridad podía manifestar el poder de Dios. ¿Querés que la exousia se despliegue en donde estás? Que se repliegue tu exousia. Míralo a alguno que tengas al lado y decirle, ¿cómo andás de exousia? No cómo anda la socia, sino cómo andás de exousia. ¿Y cómo se despliega la exousia? Yo les voy a decir a alguien que si hay alguien en las Escrituras que desplegó toda la exousia de Dios y no le quedó nada, fue el apóstol Pablo. Por eso él dijo, todo lo he llenado con el Evangelio. ¿Qué es llenarlo todo con el Evangelio? Y llenarlo de la autoridad de Dios. Él fue iglesia hasta el último día de su vida, hasta el último segundo de su vida fue iglesia. Le iban a cortar la cabeza y gritó, ¡Iglesia! No sé si gritó eso, o sea, no, pero... Lo último que ha hecho, digo, ¡ay! Pero es otro... Pero ¿cómo hizo Pablo para despegar su exousia? La exousia de Dios en la tierra. Hay un hecho que él relata, o mejor dicho, algo que él le dice a los corintios, muy puntual, está en 1 Corintios 9, en el 12, más precisamente, 9:12. Él les dice algo, viene hablando de algunos derechos de apóstol, que tenía como apóstol, y dentro de esos derechos era vivir del Evangelio. Pero Pablo lo dice algo claro y es puntual, y ahí vos te das cuenta cómo Pablo desplegó todo el poder de Dios y por qué lo logró hacer. Dice Pablo, venía hablando de eso que les acabo de decir, y dice, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué decía esto? Porque él estaba predicando la verdad. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Cómo llegó Pablo a desplegar toda la exousia de Dios? Renunciando a su derecho. Y cada paso que daba Pablo renunció hasta a su nombre. Renunció a tener un renombre como era Saulo y se lo cambió por uno que decía que era pequeño. Por eso dijo, yo soy el más pequeño. Porque Pablo, uno de los significados, es pequeño. Y el otro era escogido de Dios. Y él dijo, pequeño. Él renunciaba constantemente a su derecho, con tal de que el derecho de Dios se dé a conocer. Amados, y como matrimonios, familias, iglesia, ¿logramos renunciar a nuestros derechos a favor de que el Evangelio de Cristo se dé a conocer? Vienen días gloriosos para la iglesia, porque la exousia de Dios se va a desplegar en todo lugar donde la iglesia se mueva. ¿Y qué es renunciar a mis derechos? Tengo derecho a hacer esto con vos por lo que me hiciste, pero yo renuncio a ese derecho para que la gloria de Dios se manifieste. No que renuncio porque soy un tonto, al contrario, porque la sabiduría de Dios me gobierna, yo decido renunciar. Tengo derecho a esto, pero prefiero no tomarlo. Tengo derecho a ser un ministro porque el cartel me lo dice, pero yo prefiero retroceder. Amado, si yo logro renunciar a mis derechos, a mi derecho de que la justicia
que yo creo que se tiene que manifestar, se manifieste. Y anda cortito en una discusión. Sí, yo estoy ganando la discusión. La estoy ganando. Pero renuncio. Renuncio a ganar. ¿Para qué? Para que ganemos los dos. Porque si en una discusión alguien retrocede, los dos ganan. Y en el momento no te va a venir la exousia a la cabeza. En el momento... El problema no es el momento, el problema es lo que viene después del momento. Tengo derecho, pero prefiero ganar. Que gane Cristo a que gane yo. Porque si gana Cristo, su vida se va a manifestar. Primero en mí y después en el otro. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta cuando yo renuncio a mi derecho. ¿Pero tengo razón? Sí. ¿Tengo todas las de ganar? Sí. Pero renuncio. Un baño de sinceridad acabamos de darnos. Es difícil, y en el fragor de la lucha, no sé con quién hablaba el otro día, y tenemos alguna escaramuza, me dijo, pero venimos bien. Claro, está. En el fragor. Pero si yo quiero ver manifiesto el poder de Dios en mi matrimonio, quiero ver manifiesto la exousia de Dios en mi familia y en las generaciones que vienen, quiero dejar una huella generacional, amado, renuncio a mi derecho. Que Él, porque ¿qué dice la Escritura? Él los exaltará cuando fuere tiempo. Si vos renunciás a tu derecho. Y no es para, ya vas a ver cuando Dios me levante, ¿no? Porque eso no está, claro, no está renunciando a nada, eso es una renuncia trucha. Acordate, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Yo bajo, renuncio. Pedí perdón más rápido, es más fácil. Aceptar el perdón más rápido, es más fácil. Sembrate más rápido en otro. La exousia de Dios se manifestó. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre. Dejó el reino para ser un simple hombre. Pero no era un simple hombre, porque él sabía que era Dios. Él sabía quién era. La cáscara, que diga lo que quiera, pero yo sé quién soy. Y como sé quién soy, no me pongo por encima de nada ni de nadie. Hago lo correcto, lo que el Padre me envía a hacer y nada más. Y eso manifiesta la exousia. Y ahí se va a manifestar, no que yo perdone, sino se va a manifestar su perdón. Entonces no tengo que perdonar. El perdón absorbe la ofensa. Eso va a manifestar no que yo pierda mi justicia, sino que su justicia se va a dar a conocer. Y la injusticia va a ser absorbida por la justicia. Y voy a citar las palabras de este capo, porque le digo así, de Pablo. Cuando lo veo dice, ¿qué capo? No sé, me lo voy a estudiar en hebreo para decírselo bien en el cielo. ¡Grosso! Pero este muchacho no fue lo que fue porque sí. Él entendió que mejor retroceder a tiempo que ganar a destiempo. Siempre es mejor retroceder a tiempo que ganar a destiempo. Siempre es mejor retrasarme un poco a llegar demasiado temprano. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia es empezar a vivir en la exousia de Dios, renunciando a sus derechos, que los tiene. El Señor sabrá cómo recompensarme cuando renuncio a mi derecho. Mi exousia dice claramente, ¿alguien conoce su propia exousia? ¿Sabes lo que te dice? ¿Sabes cómo la voy a identificar? Diciéndote, tenés derecho. Y en el medio de la discusión, tenés derecho, tenés derecho, tenés derecho, tenés derecho. Ejerce tu derecho, ejerce tu derecho. Y ahí sale el indio a ejercer el derecho. Pero despliegue de autoridad de Dios veremos cuando renunciamos a esos derechos. Amados, todas nuestras crisis
están circunscriptas, están encerradas en un solo lugar. En la exousia nuestra, deteniendo la exousia de Dios. Nuestra autoridad, nuestros derechos, deteniendo los de Dios. Por eso Pablo era claro, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar gobernar por ninguna. Clarísimo Pablo. Todo lo puedo hacer, pero no todo va a manifestar el poder de Dios. No todo va a manifestar la autoridad de Dios. Así que prefiero no hacerlo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene porque me va a gobernar otra autoridad, otro poder que no es el de Dios. Exousia, tengo una buena noticia sobre exousia de Dios. Está en nuestra genética espiritual. No la tenés que ir a buscar a ningún lado, ya está. Lo que tiene que pasar es que se manifieste. Lo que tiene que pasar es que yo la oiga y la deje pasar. Amado, no detengas esa exousia, se está abriendo paso. Mientras vos estás acá pensando, ¿y qué derecho voy a renunciar? La exousia te está diciendo, estoy pasando, me quiero manifestar, me quiero dar a conocer. Déjame, permitime pasar. Amado, cuando la iglesia cree a la palabra de Dios, cree a la fe del Hijo, la iglesia despliega toda la autoridad de Dios en la tierra. Y ese despliegue de autoridad, esto te va a gustar. Ese despliegue de autoridad es el que va a permitir que disfrutemos del Evangelio. El despliegue de autoridad de Dios es el que produce el disfrute del Evangelio de Cristo. Voy a ir cerrando. Juan 7:38. Miren lo que dice Juan 7:38. En el último, vine hablando de lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Noten cómo hemos aprendido en este tiempo, que ahí dice Escritura con mayúscula. El Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, porque como no era el momento de morir, Él no se podía dar a conocer con claridad. Pero dice, parafraseando lo que hubiera dicho el Señor después de la cruz, es el que cree en mí, como digo yo, eso dijo el Señor. El que cree en mí, como digo yo, de su interior, de su vientre, de sus entrañas, correrán ríos de agua de vida. Por eso el despliegue de la autoridad de Dios y el repliegue de mi autoridad hace que ese río de agua de vida se dé a conocer. Ese río de agua de vida no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Eso es el río de agua de vida. No está el río, está Cristo, está la iglesia. Es el río de agua de vida, es el fruto del Espíritu. Y eso produce disfrute. El que cree en mí desplegará mi autoridad. No se creerá a sí mismo, no le va a creer a su propia autoridad, no le va a creer a lo que él cree que es. Entonces, como cree en mí, de su interior correrán ríos y esos ríos salpicarán, esos ríos inundarán la tierra del fruto del Espíritu de Dios. Y eso producirá que disfrutemos el Evangelio. La palabra disfrute viene de fruto. La raíz etimológica, la raíz principal, la troncal de la palabra disfrute, viene de fruto. Miren lo que significa disfrute, sacar el fruto, gozar del producto de algo, eso es disfrute. Cuando el fruto sale, disfruto. Hay un disfrute. ¿Y qué es ese fruto que sale? Ese fruto se transforma en pasión, se transforma en vida, se transforma en gozo, se transforma en plenitud. De eso se trata el fruto hacia afuera. ¿Por qué no puedo disfrutar? Porque repliego la autoridad de Dios y pongo mi exousia para vivir la vida.
Pero cuando Dios dice, replegate, verás la pasión vivida. Hay personas que vienen o van a algún lugar por costumbre. No, se manifiesta la pasión. La costumbre es derribada. Empiezo a vivir el Evangelio entendiendo el disfrute del Evangelio. Pero todas las distracciones van a generar que no puedas disfrutar. No nos distraigamos de creer. No nos distraigamos de creer. Que nada nos distraiga el creer. Y veremos el fruto de Cristo expresado. La exousia de Dios manifiesta en la tierra. Viviremos y manifestaremos disfrute. Y ese disfrute se va a comer las lágrimas que hoy son de tristeza, que hoy son de angustia, que hoy son lágrimas de dolor, son lágrimas por oscuridad, por lo que no puedo vivir, por lo que no puedo ver, por cosas que hoy estoy detenido. Hay mucha lágrima, lágrimas externas y lágrimas internas. La mayoría de los que tienen lágrimas internas son varones, se los quiero decir, chicas, porque los hombres tienen eso enquistado, que los hombres no lloran y riegan la amargura para adentro. Deja de regar la plantita de amargura. Saca el disfrute. Hay una genética en vos. Hay una genética de vida. Vamos a vivir y exportar el disfrute de Dios. El disfrute del Evangelio. Nadie puede morir gozoso. Dice, por el gozo puesto delante de él. Dice, nadie puede morir gozoso. ¿Por qué murió gozoso? Porque se puso bajo autoridad. Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Ok, me pongo bajo tu autoridad. Sigamos con el propósito eterno, con el plan eterno expresado. Decile a alguno, no seas tan mental. Demasiado pensar. Durante esta semana muchos me han preguntado acerca de generosidad. ¿Cómo sé si estoy dando poco y estoy dando mucho? Nunca das mucho. Porque nunca vamos a llegar a dar lo que Él dio. Pero hacia allá vamos, hacia darlo todo. Cuando estoy pensando en el qué doy, qué no doy, exousia personal me está ganando. Y cuando no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de brindarme. A ver, ¿cuántas horas tengo que ir a la congregación? No, porque si voy los domingos, no voy los miércoles. Amado, eso es todo mental. Eso es, sigo manejando mi vida con exousia personal. Entonces después digo, pero yo no puedo disfrutar el Evangelio. Y claro, porque estás viviéndolo todo como una tortura, porque estás viviendo bajo tu propia autoridad. Sé que quizás alguno la iglesia lo manipuló. No la iglesia, las congregaciones. O las personas de las congregaciones. Sé que quizás algunos, las personas de las congregaciones lo lastimaron. Sé que quizás algunos vivieron situaciones violentas, conflictivas, de abuso en las congregaciones. Pero hacé como Pablo. Señor, ¿quién eres? Ah, ok, ya lo comprobé. Ya está, con eso me sano. ¿Qué querés que haga? Ya está. Porque más autoridad mía vivo, más bajo mi autoridad mía vivo, más mis hijos van a seguir viviendo bajo mi autoridad, y los que no tienen hijos dicen, bueno, yo zafo de esta. No, pero hacés vivir a todo tu entorno, vivís vos mismo, atado, frenado, detenido, con poco gozo. Vamos a una fiesta, venimos a la congregación. ¿Cuándo terminará este? No tengo problema con que tengamos problemas y eso a veces nos hace tener el gesto adusto. No estoy diciendo eso. Pero no puede ser este el peor lugar al que vengas. No puede ser el tiempo en Cristo el tiempo más duro que vivamos. No puede ser que mi familia tenga la peor versión de mí. Mi familia tiene que tener la mejor versión de mí. Yo tengo que decir, hola, buen día, mi amor, cuando me levanto.
Porque ¿sabés quién va a estar cuando no esté nadie? Sí, tu familia. El jefe te reemplaza en 15 días, menos. No, porque el laburo. ¿Sabés cuánto? Vos no estás más. Y el jefe te reemplaza. Pero en casa no te van a reemplazar tan fácil. No me van a reemplazar tan fácil. No me vas a reemplazar tan fácil. Lo quería decir hacía tiempo y ahora encontré el momento. Disfrutá, iglesia, disfrutá. Mirá, Dios no puede dejar de atender y estar presente en todo sentido, en recursos, en salud, en rodearlo de personas. Dios no puede estar desatento a aquel que está manifestando su exousia en la tierra. Dios no lo desatiende. Y si lo viviste, vos sos un testimonio vivo de que Dios no te desatiende. Dios no desatiende a aquel que decide renunciar a su exousia para que se manifieste la de Dios. No lo puede desatender. ¿Por qué te crees que a David le dio tantas oportunidades? David estaba en la tierra, cada paso que daba era un error. Ya pensaron que iba a decir otra cosa. Son tremendos ustedes. Sí, no lo quise decir porque... Amados, cada paso de David era un error. Ahora se me fueron, no los puedo traer de vuelta. Pero Dios lo tenía ahí. Porque bueno, es conforme a mi corazón. Es un cabezón, pero va a hacer todo lo que le pida. Y cuando le pegue una felpudeada, reacciona. No está. ¿Y por qué a mí? Y al final nada cambia. Y al final, ¿sabes lo que hacía David? ¿Sabes lo que hacía David? ¿Sabes cómo se manifiesta la exousia? Me hago cargo. David decía, me hago cargo. No, porque yo lo que pasa es que me manipulaban antes. Ya está, hacete cargo. Ya está. Porque para que alguien te manipule, alguien se tuvo que dejar manipular. O sea, me hago cargo de esa parte. No me culpo. No soy una persona, una porquería. Pero ya está, me hago cargo. Me dejé manipular. Listo. Bueno, ya está. Señor, ¿quién eres? Listo. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy en el lugar correcto. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Está el corazón de Cristo para manifestarse? Listo. Bueno, vamos. ¿Qué hay que hacer? Y ese paso es el que hace que la autoridad de Dios se despliegue. En tanto y en cuanto estemos con el pasito que lo doy, que no lo doy, que lo doy, que no lo doy. Parece el meme. ¿Cómo eran los loquitos de... ¿Se acuerdan en el Chavo? En el Chapulín, que estaban los loquitos, que le agarraba la chiripior, que estaba... Ahí le daba. Bueno, estamos así, que lo doy, estoy como que si vengo, que no voy, que si estoy, que me... No, amado, tiene que haber un momento que yo diga, basta, que si vengo, voy. Pero yo ya a esta altura de mi vida, alguien está necesitando que la exousia que Dios manifestó en vos se manifieste alrededor. Alguien, si estás vivo es para darle a conocer a alguien la autoridad de Cristo. Salí de los lugares mentales, porque son todos lugares mentales donde nos metemos. Son todos lugares de freno que nos detienen, son paredes que nos autoedificamos por creer mal. Y no, pero a mí me tienen que pedir perdón. Salí de ahí, porque si no te pidieron perdón hasta ahora, preferible renunciar a que te pidan perdón. Y que vivís vos en el perdón del Padre. Ya me perdonó Dios. Yo no necesito que me perdone nadie, me perdonó Dios. Sí, obviamente, andá a pedir perdón, no seas orgulloso, no seas engreído, porque si rompiste algo en la tierra, andá a resolverlo, solucionalo. Pero yo voy del otro lado. No edifiques muros innecesarios en tu vida. Déjate llevar por ese río de agua de vida y disfrutar el Evangelio, amada familia. Amado, Dios no te va a dejar sin recursos. No va a dejar de atenderte. Todo recurso va a estar disponible. Dios no te va a dejar caer. Y si te caes, te vas a levantar. En el poder de su nombre te vas a levantar. Y vas a estar en el lugar que Él dijo que siempre tuviste que estar y nunca debiste haberte movido. ¿Te moviste? ¿Retrocedió tu exousia?
Dios dice, vení nuevamente en el lugar que tenés que estar.